Buenas tardes, estimadas y estimadas sesión. Quiero explicar a ustedes, ahora que vamos a entrar a la metafísica, un aspecto importante de este curso. De ciencias naturales que escribió Aristóteles. Él es probablemente el fundador de la como ciencias serias. La cacería, es decir, de usos de la y de la zoología. Porque estas obras están completamente superadas por la investigación científica no actual, sino último siglo. Las de geología, botánica, meteorología, etcétera, etcétera, vamos a dejar a un lado. Vamos a mencionar solamente algo de la cosmología, porque tuvo una importancia enorme en épocas posteriores, y luego vamos a ver también muy brevemente la psicología de Aristóteles, que es en el fondo un tratado, no como nosotros hoy entendemos la palabra psicología, sino más bien un tratado sobre el sistema neurológico del ser humano, o sea, algo sobre biología humana. Por eso lo vamos a dejar a un lado. Quiero decirles, estimado público, que la metafísica fue la obra más leída de Aristóteles durante unos 1800 años. O sea, desde el 300 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, fue considerada la metafísica como la obra absolutamente cumbre, es decir, la obra más sublime, más importante, la obra más seria de la filosofía en la cultura occidental. Realmente ha sido una importancia enorme la que ha tenido este libro, y esto se debe, entre otras cosas, al intento más o menos sistemático que ha tenido Aristóteles al escribir la metafísica propiamente dicho. La metafísica es un intento de tratar lo que en filosofía, usando una palabra latina, se llama la prima filosofía, está aquí en la pizarra del chat, o los elementos esenciales de la filosofía, o sea, la ciencia de las ciencias. Estimado público, en este punto, como ciencia de las ciencias, como explicación de lo más abstracto que había, la metafísica durante 1800 años en la cultura occidental ha sido simplemente la obra de referencia obligatoria. La filosofía, como ustedes saben, ha avanzado a los grandes exponentes del pasado. Y así ha pasado también con la metafísica. Immanuel Kant, el gran filósofo
los pensadores críticos más severos que ha tenido la metafísica aristotélica. Por un lado tenemos a Francis Bacon, el filósofo y político británico, el que escribió justamente el Novum Organon, el nuevo órgano, para refutar a Aristóteles. Y también está Immanuel Kant, el filósofo más importante del idealismo alemán, de las figuras más serias del racionalismo, quien también muy negativa de esta metafísica aristotélica. A partir del Renacimiento, los racionalistas posteriormente en el siglo XIX, los positivistas y los marxistas, esta obra la han calificado como un obstáculo al avance en contra, o por lo menos aparte, de lo que se esperaba de la metafísica durante siglos. Durante tiempo esta o la revelación definitiva sobre el ámbito del más allá, justamente sobre el campo de lo extraterreno, de lo sobrenatural. Y a eso alude el nombre mismo, metafísica, más allá del mundo físico. Sensorial. Han creído ver en la metafísica la obra más seria en la filosofía referida a temas como la inmortalidad del alma, la esfera divina, o el ámbito de los dioses, una aclaración además plausible sobre ese mundo que está más allá de lo sensorial y que nosotros no podemos experimentar mediante los sentidos, el mundo de las ideas, de los conceptos, etc. La metafísica, por lo tanto, en un lenguaje que podríamos llamar popular, fue también considerada como la clave para la aclaración sobre el sentido de la existencia. La metafísica ha sido vista durante siglos como el acceso intelectual más importante a una especie de sentido general del mundo, la obra que nos podía dar luces sobre cómo está compuesto el universo en su conjunto. O sea, se esperaba de la metafísica una especie de enfoque de conjunto que englobe a todas las disciplinas de los saberes humanos y que otorgue a cada una de las disciplinas específicas un lugar racional adecuado en la jerarquía del saber universal, en la jerarquía de la ciencia. Por eso esa palabra que la he puesto en la pizarra, prima filosofía, o sea, la primera, lo básico, lo fundamental de toda filosofía, lo más abstracto, lo más elevado, se creía que estaba justamente en esta obra que empezamos a tratar. Además, naturalmente, de ser en términos racionales y filosóficos el mejor tratamiento sobre lo sobrenatural, sobre la inmortalidad del alma, sobre la existencia o no de los dioses. Para todo ello se pensaba que la metafísica
iba a ser una explicación plausible. Luego considerar esta palabra, estimado público, lo plausible, que conjunciona lo posible con lo probable y con lo que se puede creer. Plausible viene en última instancia de aplausos, de lo que puede ser aplaudido, es decir, reconocido como lo correcto. Entonces, durante muchísimo tiempo en el campo intelectual, la metafísica fue vista, sobre todo en la antigüedad precristiana, como una obra paralela a la teogonía de Hesiodo. Permítanme ustedes un segundo. Vamos a ver este símil, esta comparación que se hizo durante siglos, para comprender la importancia y el lugar, sobre todo, que tenía la metafísica de Aristóteles en la enseñanza en general de escuelas y de institutos superiores. No había todavía universidades en la antigüedad clásica precristiana. La teogonía de Hesiodo, de este gran poeta, un poquito posterior a Homero, o sea, en la etapa fundacional, en la primera etapa de la cultura griega, este Hesiodo escribió la teogonía, que es, estimado público, la relación de los dioses en su desarrollo y en sus nexos entre sí, sus poderes y sus participaciones en la vida de los hombres. En una sola palabra, la teogonía puso orden en el panteón de los dioses paganos. Todos más o menos adoraban, además cada ciudad adoraba a dioses diferentes. En Atenas, por ejemplo, Palas, Atenea, etc. Pero los griegos, igual que los romanos, compartían una religión politeísta con muchos dioses, y estos dioses tenían una historia muy interesante, una historia propia. Eran dioses que se desarrollaban y algunos eran suplantados por otros. Cronos fue suplantado por Zeus, por Júpiter. Las razones para ese suplantamiento, las razones para ese desarrollo, para esa evolución de la esfera de los dioses, que es una explicación muy racional y muy brillante, todo eso lo logró un poeta llamado Hesiodo. Tenemos entonces, estimado público, en la cultura griega, tenemos el caso, yo diría, muy interesante a nivel mundial, el caso de que el panteón de los dioses, o sea, el conjunto de los dioses, no está fijado en un libro de revelación divina, como los evangelios, el Corán, el Antiguo Testamento, etcétera, sino que ha sido construido por, digamos, la fantasía de un poeta. La teogonía es claramente un libro de literatura, no es un libro de teología, es un libro sobre las aventuras de los dioses. Y sin embargo, esta antigüedad, después de la Ilíada y la Odisea de Homero, era de ser la Biblia de las religiones griega y romana en la antigüedad clásica, porque ponía orden y explicaba racionalmente qué es lo que hacían los dioses entre sí y con los humanos. Aristóteles, más modesto y más realista, estimado público, compuso la metafísica porque esta obra, estamos hablando ahora de la metafísica ya definitiva,
la metafísica posterior o simplemente la metafísica a secas, que es esta obra que nos presenta Aristóteles en la versión actual de Andrónico de Rodas. Y tiene la misma función que la teogonía de Hesiodo, es decir, pone orden, explica racionalmente a los filósofos anteriores a todas las ramas del saber, como lo vamos a ver en pocos minutos, y cuál es la jerarquía de esas diversas ramas del saber entre ellas. Como la teogonía nos explica cuál es la relación de los dioses entre sí y cuál es su jerarquía, porque el panteón griego y el romano tenía una clara jerarquía de los dioses. Entonces, ¿qué se ha creído durante toda la antigüedad? Que la metafísica de Aristóteles pone orden en el saber en general, en general. Aristóteles, que era un tipo más realista, él creyó que su obra era una especie de paradigma. Luego, considerar esta palabra, ¿qué significa en griego ejemplo? Nada más ejemplo, pero en sentido figurado significa algo así como modelo, y naturalmente en el curso del tiempo ha pasado a ser considerada como modelo obligatorio de pensamiento. Aristóteles, al emprender la tarea de la metafísica, quiso construir un modelo, un ejemplo permanente de un saber estrictamente racional, válido para todo tiempo y lugar. Esa era la aspiración de Aristóteles. Es decir, estimado público, él quería componer una obra que se pudiese leer en todo tiempo y en todo lugar, traducida a cualquier idioma y que esté libre de la contaminación por el tiempo y el lugar. Diferente a la que cree que solamente tienen una vigencia relativa, atada, sujetada a la época y al lugar de enunciación. Lo que quiere Aristóteles es una obra que pueda ser considerada en igualdad de condiciones, cuando fue escrita, en igualdad de condiciones en tiempos posteriores en cualquier lenguaje. O sea que no es vieja aspiración, cierto, que no dependa de relativismos. Ahora, no hay duda de, etcétera, eso contiene un peligro, porque cuando una obra trata de acercarse a la sabiduría completa, al saber total, cuanto más cierto es un conocimiento, se vuelve más abstracto, más alejado de lo concreto específico. Entonces, el gran peligro, que lo vamos a ver justamente en los capítulos iniciales de la metafísica, es que la obra se separa muchísimo de todo lo concreto y específico.
y por lo tanto los enunciados de la obra, o sea, simplemente las oraciones que tiene la metafísica, para muchos de nosotros son enunciados demasiado abstractos que no nos dicen nada específico y concreto. Por ejemplo, la frase que vamos a decir, el paradigma, el público de la frase válida en todo tiempo y lugar, es la frase lógica, muy generales. Realmente esas abundan la metafísica de Aristóteles. Y por ello es Bacon y por una obra que no sirve para que yo tengo realmente un pensador excepcionalmente inteligente y la metafísica ha sido el blanco de los detractores por su carácter ampliamente abstracto, general y universal, que cada vez nos dice menos sobre las cosas cotidianas de la vida, que es también lo que interesa a los pensadores. Hay que considerar, estimado público, que Aristóteles se consideraba el gran representante del realismo. Él no se consideraba un idealista como Platón. Él se concreto, por eso escribió también la política y la ética que vamos a ver. Todo esto le llevó a Aristóteles en otras obras, pero menciona esto en la metafísica, a aceptar la realidad como es, a no creer, estimado público, que la realidad es algo de segunda categoría, es decir, una mera imitación de los modelos, ideas. Esa idea platónica fue rechazada completamente por Aristóteles. Pero ese bien estimado público tiene elementos criticables, porque si bajamos del mundo metafísico propiamente dicho al mundo real, o sea, si por un instante como introducción bajamos de la metafísica a la política de Aristóteles, nosotros notamos que en la política él realmente acepta al mundo como es. Y en la época de Aristóteles eso suponía la aceptación de la esclavitud, la aceptación de la posición subalterna de la mujer y de los extranjeros. Y esto hoy en día resulta inaceptable. Es por ello que Aristóteles también cuenta con muchos detractores en la actualidad. Les he tratado de mostrar los dos extremos. Algunos critican a Aristóteles por ser demasiado abstracto y por contener en la metafísica las altamente abstractas que lindan con el esoterismo, o sea, con lo que no se puede explicar en el mundo real que nosotros conocemos. Frases como el ser
eh, 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 cosas por el estilo, negar, pero real. Estimado público, el otro extremo es el realismo de Aristóteles, el aceptar la realidad como es en el campo extrapolítico cuando nos dediquemos a la otra obra grande, enorme de Aristóteles, que es la política, con toda seguridad, el primer tratado de ciencias políticas en la historia de la cultura occidental. Ahora, quiero, antes de entrar a detalles, estimado público, mencionar también lo siguiente, que es la crítica de Bacon, de Kant, de los positivistas, todos ellos más o menos coinciden cuando critican a Aristóteles y le dicen lo siguiente. Aristóteles ha estudiado muchos campos de la vida social, pero no ha estudiado la historia de la propia humanidad, sobre todo la historia social de la humanidad. Y por lo tanto, lo que ha escrito Aristóteles posteriormente, como era el más famoso, el más ilustre, etcétera, tendió a ser idealizado y endiosado. Este es el punto, estimado público, que hay que recalcar. Como antes de entrar a la metafísica propiamente dicha, estamos mencionando los problemas asociados a esta gran obra. Entonces, hay también que fue sacra, dogmatizada, verdadero y único. En la Edad Media, y Santo Tomás ahí es el ejemplo más claro, sacralizó simplemente el filósofo, es decir, resultados. Por eso no mencionamos las obras de ciencias naturales, que Aristóteles llegó en el campo de la zoología, la cosmología y la botánica, fueron congelados como la verdad definitiva, como los únicos conocimientos verdaderos. Cuando en la mayoría el gran peligro sean dogmatizados, congelados una vez para siempre como la verdad absoluta, cuando eran solamente las opiniones de una persona, de Aristóteles y de su tiempo. Los grandes pensadores de la Edad Media de Aquino o La ciudad de Dios de San Agustín. Pero estos autores, San Agustín en el caso de Platón y Santo Tomás en el caso de Aristóteles, lo que han hecho es dogmatizar, es decir, tomar como absolutamente ciertos los resultados
naturales. Y por ello viene lo trágico, no hubo avance científico hasta el Renacimiento, porque Aristóteles ya había dicho lo definitivo. Imagínense ustedes esta mala suerte de Aristóteles, el que justamente criticando la falta de conocimientos, la falta de sistematicidad de sus contemporáneos, en el siglo IV, crea un sistema interesante con descripciones y equivocados sobre más influencia y de más gravedad. Al ser tan famoso Aristóteles y al ser la metafísica, Sofía, es decir, sobre los fundamentos del saber de la filosofía, entonces se tendió a sacralizar este pensamiento y como eran conocimientos en gran parte equivocados, entonces ello realmente ha sido en desmedro de la fama posterior de Aristóteles. Por eso yo les decía que es un personaje trágico en la historia. El que siempre trató de hacer avanzar el conocimiento, su obra sufrió la congelación mayor en la historia de la filosofía occidental. Esta obra, la metafísica, estimado público, en la versión que tenemos hoy, es la versión compilada por Andrónico de Rodas, donde mezcla probablemente temas y capítulos de la primera metafísica, de la metafísica anterior, y además construye una estructura de la obra que no sabemos si era la aristotélica. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hay el famoso libro 5, el quinto libro de la metafísica. Libro es la denominación en la antigüedad de capítulo, como diríamos hoy. Ese libro quinto tiene las 30 categorías, las definiciones de las categorías filosóficas. Y ese libro podría haber sido el primero, según otras fuentes, porque toda la metafísica luego trata de esas categorías. Y en el libro quinto es que están definidas, explicitadas de forma, yo diría, muy claramente. Es como un diccionario filosófico para la época realmente muy, muy bueno. Entonces, al establecer una estructura de la obra que puede haber sido casual, es decir, cómo se encontraban los escritos que encontró Andrónico de Rodas en Alejandría y en Roma, puede ser que este orden sea casual, estimado público. Andrónico de Rodas compiló las obras de Aristóteles no cronológicamente, sino temáticamente. Y para hacerlo esto mezcló obviamente obras de diferentes periodos, de diferentes etapas en la vida de este nuestro autor. Y el resultado de este orden temático es paradójicamente un cierto desorden, porque, por ejemplo, el famoso capítulo 8, el libro 8, que trata sobre los principios generales, está en el medio de los 14 capítulos que tiene la metafísica hoy. Y al final, estimado público, está la crítica a Platón. Los dos últimos capítulos, el 13 y el 14, es una crítica a Platón, a los pitagóricos y a los pensadores inmediatamente anteriores a él, lo cual podría haber estado al comienzo de la obra. Y justamente los que podrían haber sido los capítulos finales, por ejemplo, el capítulo en el libro 3,
el libro sobre las aporías, sobre las dudas, eso está relativamente al comienzo. Con esto quiero simplemente decirles algo, estimado público. La metafísica es un libro muy difícil, altamente repetitivo y muy aburrido para los lectores actuales. Pero no hay duda que es un libro extremadamente importante para el desarrollo de la filosofía, porque es el primer libro estrictamente sistemático. Pese a todos los problemas que acabo de mencionar, no hay duda, estimado público, de que Aristóteles trató de poner orden en todos los conocimientos humanos, en todos. Y por lo tanto, es el primer esfuerzo de establecer realmente una obra sistemática sobre el saber, no solo filosófico, sino el saber en general. Ante la imposibilidad de brindar a ustedes un resumen adecuado del inmenso corpus, o sea, del cuerpo de este libro y de otras obras similares, la tópica, etcétera, la vamos a ver brevemente, de la filosofía platónica, aquí me limitaré a esbozar el núcleo de este aporte y su especificidad dentro de la filosofía occidental, para que vean ustedes sobre todo las diferencias con las teorías postmodernistas actuales y también con la filosofía andina. La filosofía andina es, por ejemplo, el esfuerzo muy encomiable y muy interesante de rescatar como extremadamente valiosos los testimonios del pasado en el saber y de asegurar esos testimonios, por ejemplo, en el campo de la medicina, de la agricultura, de muchos campos de las sabidurías ancestrales, de los saberes ancestrales. En cambio, Aristóteles toma otro camino, el camino típico que luego fue el decisivo de la filosofía occidental. No tener ningún respeto excesivo por la herencia del saber anterior, no tener, más bien someter los saberes ancestrales, como diríamos hoy, a una crítica severa. Y como resultado, esa es la primera parte, o sea, analizar racionalmente los saberes ancestrales como si fuera un elemento, un contenido que hay que criticar hasta el fondo, que no hay que salvar, rescatar, sino analizar y criticar. Y hacer este análisis en un lenguaje universal, es decir, hacerlo en un estilo, según el propio Aristóteles, que pueda ser leído en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Estimado público, no hay duda que este elemento, por eso lo quiero rescatar, es uno de los núcleos de la filosofía aristotélica. Por eso quiero mencionarles a ustedes un elemento que a mí, modestamente, me parece central en la filosofía aristotélica, que está contenido sobre todo en varios capítulos de la obra. Es muy, muy interesante. Es el capítulo sobre la existencia de Dios, que Aristóteles lo trata sobre todo en el libro 12, en el capítulo 12 de la metafísica. En el occidente, en la cultura occidental, la metafísica ha servido, entre otros propósitos, para fundamentar una teología intelectual con pretensiones científicas diferente completamente
a los conceptos de religiosidad popular y también distinto a las formas de la religión revelada por un profeta, como es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es decir, lo que trata de hacer Aristóteles es fundamentar la existencia de Dios por medio de un razonamiento estrictamente abstracto y racional. O sea, Aristóteles, estimado público, en ningún momento menciona una revelación, un milagro, algo típico de todas las religiones. Algo sobrenatural. No hay absolutamente nada de eso. En toda la metafísica, Aristóteles se refiere a menudo a Dios, pero jamás menciona a Zeus, el dios supremo de los griegos. No menciona a ningún otro dios. Es realmente una cosa concentrada, centrada en la idea de un dios filosófico. Y él, Aristóteles, nos muestra, y este es el núcleo en realidad de la metafísica, porque él dice, todo el conocimiento va y viene en el fondo de Dios. Vamos a ver eso. Él lo que trata de mostrarnos es que Dios es algo necesario desde el punto de vista estrictamente racional. Este capítulo 12 de la metafísica lo menciono aquí al comienzo y expresamente porque es el modelo más notable que sigue Aristóteles en la metafísica. ¿Qué es este modelo, estimado público? El tratar de demostrar que algo existe y que está justificado solo mediante argumentos racionales, dejando a un lado, sin darle la más remota importancia a factores que podríamos llamar circunstanciales. En el sentido además más amplio de la palabra, lo circunstancial. Quiero mencionar esto porque hoy en día lo más usual es más bien pensar que la ciencia, que todo pensamiento está ligado a un contexto, a un lugar, a un tiempo de enunciación. Aristóteles, con el modelo estrictamente racional donde trata de probar la justificación de Dios en el universo, nos muestra el camino contrario. Por ello es este modelo como modelo de pensamiento muy interesante porque es claramente la contraparte a lo que hoy en día es lo usual. Él propone en el fondo una teología científica, intelectual, donde, estimado público, lo único importante es el tema central, la fundamentación racional de la existencia de Dios, nada más. Entonces, Dios, en la teoría aristotélica que contenida en la metafísica, Dios aparece como el creador, como una entidad ontológicamente necesaria, pero personal. Dios aparece sin evolución, sin ningún atributo especial. Dios no es ni bondadoso ni malo, que es, como ustedes saben, el Dios de la bondad es generalmente una figura que está en todas las religiones. Pero Aristóteles lo trata a Dios de otra forma. Él cree que el universo ha existido siempre, pero que ha necesitado un impulso inicial, aunque haya sido leve, un impulso absolutamente indispensable para mover al universo, para que el universo tenga evolución.
y en el fondo para que existamos los seres humanos, que somos la etapa posterior, la última, la más noble de la evolución del universo. Aristóteles entonces creyó que Dios es necesario solo como el motor inmóvil. Esta es la famosa frase de él, por lo tanto la voy a poner en la pizarra. El motor inmóvil significa, estimado público, justamente esa figura absolutamente necesaria de la existencia de Dios, pero al mismo tiempo una figura abstracta. El motor en latín antiguo, motor significa el movedor, el que mueve, el que da el primer golpe, el primer impulso y que luego continúa inmóvil. Una vez que el universo ha sido puesto en marcha, para Aristóteles, Dios no tiene por qué aparecer más, porque todo va a funcionar automáticamente. Entonces, es una clara negativa a la historia de los milagros, a la historia de la redención, a la aparición de Dios como hijo como que haya mandado a su hijo para redimirnos. Eso sale, estimado público, completamente porque no es necesario a Aristóteles en la única función importante de Dios, que es haber impulsado el primer instante de la creación. Dios se vuelve un motor inmóvil, o sea, Dios se dedica en la posteridad solamente a una actividad, a pensarse a sí mismo. Y según Aristóteles, es una actividad placentera. Es decir, Dios se piensa a sí mismo y no es algo aburrido. Comprenderán ustedes que esta figura de un creador intelectual es muy diferente a las versiones de otras religiones donde Dios aparece como interesado por la historia humana, como por ejemplo en el cristianismo. Dios manda a su Hijo para que con su muerte nosotros seamos redimidos de nuestros pecados. Además, en otras religiones, como por ejemplo en las religiones semitas, en la Babilonia, en la Siria, en la Sumeria, los dioses aparecen como figuras celosas, figuras con intereses propios, o en la propia religión griega, hasta Zeus, el dios supremo, aparece como un dios muy interesado en cuestiones muy materiales. Zeus es el gran seductor del género femenino. Zeus aparece, lo cual se nota en la pintura clásica, aparece como Dánae, como una lluvia de oro que soborna a la chica hermosa, o aparece como el toro que rapta a Europa, como el malo que con un acto de rapto, de secuestro, crea una cultura, o aparece como el cisne, Zeus se transforma en un animal para seducir a Leda, es decir, las cosas más curiosas. Todo eso no tiene lugar en la teología aristotélica. O sea, Dios no es ni histórico, o sea que no tiene una evolución posterior, no es sentimental, no es ético, no le interesa la moral, es una esencia siempre idéntica a sí misma, inmóvil, que después de haber generado el primer impulso a todos los otros fenómenos, permanece solamente aislado y pensándose a sí mismo. ¿Por qué les explico este teorema? Porque como teorema de pensamiento es muy interesante, estimado público. Aristóteles inaugura con la metafísica una mentalidad, una modalidad, podríamos decir, muy original y fructífera al postular una explicación exclusivamente intelectual en torno a Dios,
a la creación del mundo, a la eternidad del universo, y también propone explicaciones de ese tipo para todos los asuntos humanos y naturales. O sea, los modelos explicativos que propone Aristóteles en la metafísica son modelos, estimado público, estrictamente racionales e intelectuales, sin concesiones a las necesidades anímicas del ser humano. ¿Por qué digo esto? Durante toda la historia, los seres humanos han tenido necesidad de un Dios compasivo, de un Padre amoroso que protege y ama a sus criaturas. Aristóteles simplemente es indiferente a todos estos motivos. Nosotros tenemos la necesidad de certezas con un toque sentimental, emotivo, acerca de las cuestiones decisivas del universo. Por ejemplo, ¿existe o no Dios? ¿Hay o no una vida después de la muerte? Aristóteles nunca abandona el universo estrictamente racional, y por ser racional es universal para todos los humanos. No hay culturas para él que tengan realmente una mentalidad diferente. Él escribe como si la humanidad entera pensara como él, como Aristóteles. Entonces, estimado público, aquí clarísimamente tenemos un modelo de pensamiento que ha hecho grande a la cultura occidental, basada solo en la racionalidad, en la capacidad de la razón de pensar, de contradecirse, de volver a pensar, etc. Pero es una visión antisentimentalista, una visión realmente muy fría de lo que es la creación y de nuestro lugar en la creación. No hay duda de que es importante que alguien haya postulado este racionalismo total. Es un racionalismo insatisfactorio para los creyentes. O sea, es un antisentimentalismo insatisfactorio para los creyentes religiosos y también para los creyentes políticos. Vamos a ver esto último al tratar esa obra cumbre de Aristóteles llamada La Política. Entonces, aquí tenemos, estimado público, simplemente la forma como Aristóteles trata a todos los fenómenos de la humanidad. Quisiera mencionar que además de esta tendencia a la sistematicidad, un poquito arruinada por Andrónico de Rodas, la metafísica nos puede ayudar a establecer unos procedimientos elementales, una especie de protocolo de investigación que siempre ha tenido la fama del protocolo científico por excelencia. Hay diferentes versiones de la metafísica, estimado público, mejor dicho, diferentes traducciones, pero en general son 5 pasos que Aristóteles propone para verificar, saber, conocer cualquier fenómeno, empezando por la existencia de Dios y terminando con la vida política, por ejemplo, de Atenas. Lo último, como les digo, vamos a ver posteriormente. Ruego considerar estos pasos, estas etapas del pensamiento, porque la fama de la metafísica tiene que ver justamente con haber contribuido a la fundamentación de un protocolo de investigación científica. Puede ser que muchos otros pensadores
además de otros países, de otras culturas, en el en el siglo IV antes de Cristo hayan pensado muy lógicamente, etcétera. Eso está fuera de discusión. Pero lo original de Aristóteles y de la metafísica es haber puesto por escrito y en un orden específico cuáles son esos pasos del protocolo de investigación. Permítanme muy brevemente referirles a ustedes esos pasos. Primero, según Aristóteles, lo primero que debe hacer un estudioso al analizar un problema es constatar cuál es el fenómeno a examinar. Hay que ordenarlo provisionalmente y hay que realizar la primera comparación con fenómenos similares en otros ámbitos geográficos o naturales. O sea, primero delimitar más o menos cuál es el fenómeno a examinar, poner un mínimo de orden, un orden muy elemental y compararlo. Ese es el primer paso. El segundo paso, que es también muy interesante, estimado público, y que según Aristóteles debe estar en toda investigación, y la metafísica es un ejemplo de ello, es estudiar las opiniones previas acerca de la temática a examinar, recurrir a los pensadores anteriores. Aquí simplemente recuerdo a ustedes que Aristóteles, a lo largo de la metafísica, expuso la primera historia de las ideas filosóficas, donde admitió, sin envidia, los logros de los pensadores que lo antecedieron y así ha salvado a muchos de ellos del olvido total. Simplemente recuerdo a ustedes que los primerísimos filósofos griegos, tales de Mileto y otros menos conocidos, que esos primeros seguramente se hubieran hundido en el olvido total, solamente existían en la tradición oral, si Aristóteles no los hubiera consignado muy honrosamente en la metafísica. El tercer paso, que es, creo yo, el más interesante. No hay que creer que toda investigación es fácil, que tiene un rumbo claro y que lleva a un resultado seguro. No. Lo que hay que analizar cuidadosamente, nos dice Aristóteles, son las dificultades que dimanan, o sea, que provienen de los fenómenos analizados. Es la parte más dura, pero también la más fructífera. No hay que creer o presuponer que ya se tiene con la primera explicación un análisis adecuado de los fenómenos. Estimado público, todo fenómeno puede ser explicado de manera relativamente fácil con los primeros vistazos. Pero Aristóteles, en este tercer paso, nos enseña a desconfiar del primer análisis, del primer resultado al que hemos llegado. O sea, tenemos que volver a analizar, volver sobre el fenómeno, porque claramente los fenómenos, las dificultades del fenómeno no aparecen automáticamente. O sea, ningún fenómeno se muestra con todos sus secretos, con todas sus dificultades al primer intento de conocerlo, sino que las dificultades van naciendo junto con el progreso del conocimiento.
Entonces nos dice Aristóteles, con esa labor complicada, ardua, tenaz, repetitiva, de volver sobre lo mismo, se pueden superar las aporías, que por ejemplo estudió Aristóteles. Que estudió Sócrates, que estudió Sócrates. Aristóteles propone el nombre de euporía, al contrario de aporía, él propone euporía para esta fase. Euporía, que significa hoy en griego, significa lo bueno. Euporía es el buen camino. Aporía es sin camino. Aporía, esa palabra que ya la hemos mencionado mucho y que la vamos a mencionar mucho más, aporía significa sin camino. También se llamaba aporía a los callejones sin salida, o sea que no tenían solución. Y como hemos visto, al estudiar a Sócrates era lo usual de la filosofía socrática el llegar a una duda completa que no permitía avanzar. Aristóteles cree que la euporía o oiporía en griego, la euporía, el buen camino, nos puede llevar a un resultado más satisfactorio que en la tradición socrática. Él admite que algunas aporías son realmente irreversibles, que no podemos avanzar, que estropean todo el avance del conocimiento. Pero no hay duda que esforzándonos, o sea, buscando y volviendo a intentar, podemos más o menos explicar el fenómeno que hemos elegido. El cuarto paso se denomina establecer una hipótesis explicativa siempre provisional y hacerlo, si es posible, como lo hacía él en el liceo, en discusión con otros expertos sobre el tema. Entonces, aquí tenemos, estimado público, muy claramente la tendencia a consultar expertos en este cuarto paso para enriquecer nuestra visión del fenómeno, que puede estar equivocada. Por eso él dice claramente establecer una hipótesis explicativa provisional. Y esa ponerla a la consideración, al tapete de la discusión con otros pensadores, expertos o simplemente aficionados. Y el quinto punto es realizar un análisis lingüístico en torno a las ambigüedades del lenguaje empleado para estas operaciones. Aristóteles, en sus estudios, estimado público, parte para nuestro gusto contemporáneo de una confianza excesiva en la eficacia explicativa del lenguaje. Él mismo no tiene, como Platón en el diálogo Cratilo, no tiene una teoría del lenguaje. Por ello, Aristóteles no se ha preocupado mucho. Vamos a ver que en la retórica hay algunos elementos de ello, pero él no ha sido un filósofo del lenguaje. Para nuestro gusto actual, él parte un poco ingenuamente de una confianza fundamental en el carácter cognoscible del universo fenoménico, o sea, del universo de todos los fenómenos. Esta confianza excesiva en el carácter cognoscible, que puede ser conocido del universo entero, ha sido criticado por los escépticos, que los vamos a tratar en una sesión posterior. Vamos a tratar a los escépticos epicúreos y a los estoicos
como las tres grandes escuelas, no tan importantes como Platón y Sócrates, que siguen a los clásicos. Entonces, estimado público, aquí tenemos estas reglas generales que ustedes pueden decir, obviamente, son cosas de sentido común, siempre hay que tener una hipótesis explicatoria provisional, hay que consultar a los expertos, hay que limpiar un poquito, como se dice hoy, hay que limar el lenguaje, hay que ver las dificultades. Ustedes pueden decir que todo esto es una cosa de sentido común en actividades intelectuales y nada más, lo cual tiene un cierto grado de razón. Pero, estimado público, alguien tenía que ponerlo por escrito por la primera vez, y el gran mérito de Aristóteles es haber puesto estos 5 pasos, este protocolo que podríamos llamar de investigación, haberlo puesto por escrito este protocolo. Después se ha convertido naturalmente en algo extremadamente usual. Como es también lo usual lo que ha hecho Aristóteles en otros campos. Por ejemplo, en el campo de la botánica y la zoología, él ha creado lo que se llama la clasificación, que es una clasificación por similitud y también por diferencia. Por eso ha creado los conceptos de género y especie, que hoy son usados mucho y sin discusión en zoología y botánica. O sea, estimado público, lo interesante de Aristóteles es el rasgo pionero que él ha tenido. Puede ser que muchos otros, empezando por Tales, hayan tenido también un espíritu investigativo de calidad similar a la de Aristóteles. Eso es muy posible. Pero el mérito de él es haber puesto, estimado público, haber puesto muy claramente esos fenómenos en papel o en pergamino, como era la época, y el haberlos puesto de forma sistemática. A esto se añade el siguiente punto que lo vamos a tratar antes de que termine la sesión de hoy. Estimado público, en la época de Aristóteles ya habían muchos saberes distintos, algunos teóricos, como la filosofía, algunos prácticos, por ejemplo, cómo se hace un zapato, cosas así. Aristóteles, creo yo, basado en la literatura secundaria, que es el primero en intentar una jerarquización de los saberes. O sea, ha puesto un rango, una escalera de los saberes, unos arriba, otros abajo. Los de abajo para la vida cotidiana son absolutamente necesarios. El poner una jerarquía no significa denigrar a los estamentos inferiores, significa solamente ver cuál es la relación entre ellos, poner nexos entre ellos. Es un impulso clasificatorio, un impulso que se puede decir taxonómico. Taxonómico significa exactamente lo mismo. Por las dudas pongo la palabra porque no es muy usual, que es solamente de origen griego. Este esfuerzo clasificatorio clásica y ha sido o ha permanecido en el fondo sin modificaciones hasta el siglo XVII-XVIII. O sea, esta clasificación de saberes que hace Aristóteles ha tenido realmente una influencia muy grande. En una palabra, se puede decir que arriba, en los puntos superiores
de la escala jerárquica están los saberes de mayor prestigio, que son los saberes teóricos. Y abajo, donde hay menor prestigio, están los saberes prácticos, sobre todo los saberes de la vida cotidiana. Es naturalmente la clasificación de la época aristotélica que, como les decía, ha permanecido vigente durante muchísimo tiempo. En otros ámbitos geográficos y culturales no se ha dado una jerarquización tan marcada, que claramente ha conllevado una subestimación de los saberes y de los conocimientos prácticos y un enaltecimiento, se puede decir indebido, de los saberes abstractos. Este es el punto altamente controvertido hoy. No hay duda de que las filosofías extraeuropeas han realizado una encomiable labor de reinterpretación y rectificación de esta jerarquía de los saberes. Estimado público, en la cúspide de la jerarquía, Aristóteles pone a los saberes altamente teóricos. Y entre ellos se hallan, en primer lugar, la filosofía, o sea, lo que practicaba Aristóteles, la teología, la ciencia de Dios, las matemáticas, la geometría, la astronomía, la lógica y la dialéctica. Estos son los saberes teóricos que son fines en sí mismos. Esa es la dignidad de ellos, estimado público, justamente el hecho de que no sirven para la vida cotidiana. Ustedes ven aquí que toda la antigüedad clásica y la Edad Media en el mundo occidental han no despreciado los saberes prácticos, pero obviamente han puesto otros saberes, los teóricos, en la cúspide de esta escala jerárquica. Y esta cúspide se debe, según Aristóteles, en que estos saberes teóricos son fines en sí mismos, no necesitan ser aplicados a la praxis. Justamente ahí, lo que nos puede parecer hoy muy raro, justamente el hecho de que no tengan aplicación práctica, eso es su punto de honor, eso es justamente su calidad. Estimado público, su mejor posición taxonómica, clasificatoria, se debe justamente a que estos saberes no tienen ninguna relación clara con la praxis cotidiana. ¿Por qué? Porque estos fenómenos estudian lo perenne, o sea, lo permanente, los fenómenos que no cambian, como las matemáticas o la lógica o la astronomía o la filosofía. Son los saberes de aquellas cosas que siempre van a permanecer iguales a sí mismas. En una categoría inferior a los saberes teóricos se encontrarían los saberes prácticos. Estos saberes abarcan las disciplinas que analizan y tratan de comprender las realidades humanas con la finalidad de mejorar la convivencia de nosotros en el mundo. Entre estos saberes prácticos se encontrarían la psicología, la ética, la política y la retórica. Y finalmente, estimado público, estarían los saberes técnicos, serían los saberes de menos prestigio. Y esos saberes técnicos son saberes específicos, pero que tienen su dignidad, porque permiten la creación de algo, como la medicina,
que restablece la salud de algo positivo previo. Entonces, la medicina es el ejemplo más claro de un saber técnico que tiene esa capacidad creativa. Esa capacidad creativa, estimado público, en griego clásico, se denominaba la poiesis, de lo cual viene nuestra palabra poesía, que es una creación. Donde no había nada, el poeta crea algo. Donde había mala salud, el médico donde había mala salud, el médico restablece la salud, lo positivo. Y a estos saberes prácticos corresponden también, según Aristóteles, las obras de arte y de literatura. Esta clasificación, estimado público, es altamente discriminatoria, como se dice hoy, con relación a los saberes prácticos. Y posiblemente es una de las causas por qué durante siglos las universidades europeas han otorgado tal importancia a la filosofía, a la teología, precisamente con el argumento la nobleza de estos saberes tiene que ver con el hecho de que no son de ninguna manera practicables, que no son saberes aplicables a la praxis cotidiana. Son saberes con los cuales no se puede ganar dinero. Esto, estimado público, en la antigüedad y en la Edad Media era muy importante. Lo que daba prestigio es lo que uno hacía sin pedir retribución material inmediata, sino que lo hacía por el bien mismo, por la calidad misma de lo que se enseñaba o de lo que se quería hacer. En cambio, los saberes prácticos como producir un objeto, etcétera, o la actuación de un médico o de un abogado, restituir el derecho que antes había existido, etcétera, son cosas a las cuales se les puede pedir dinero y se pueden clasificar como saberes que reditúan algo. Al contrario de nuestro mundo, en la antigüedad esos saberes no estaban tan bien considerados como la filosofía y la teología. Así, estimado público, ha cambiado el mundo. Quiero muy brevemente informar a ustedes de lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Vamos a seguir viendo la metafísica. Vamos a ver, por ejemplo, el famoso libro quinto, donde Aristóteles define las 30 categorías. Vamos a ver que esas categorías hoy tampoco no nos dicen mucho. Vamos a ver algunas definiciones, por ejemplo, de elemento, naturaleza. Vamos a entrar a lo más abstracto que es, ¿qué es el uno? Por las dudas les digo ya de antemano, el uno es el número más importante. Sin el uno no hubiera el dos. En cambio, el dos no es necesario para que exista el uno. El uno es lo absolutamente indispensable. Y por lo tanto, el uno también en la filosofía, en la cosmología, etcétera, es lo más importante. Y luego Aristóteles nos da una larga lista de las categorías que las vamos a estudiar muy rápidamente porque ya han pasado de moda, ¿no? Por ejemplo, esencia, posibilidad, cantidad, calidad, etcétera, etcétera. Todo ello tiene una importancia, digamos, hoy muy relativa. Y vamos a ver, estimado público, sobre todo los problemas que ocurren al explorar la verdad, que es muy interesante lo que Aristóteles también nos dice. Finalmente vamos a ver los últimos libros donde Aristóteles critica a su gran maestro Platón,
con elementos que ya los hemos visto, pero en forma sistemática vamos a ver por qué él aprendió mucho en la academia platónica, aprendió muchísimo, aprendió a pensar lógicamente, pero él mismo se consideró siempre una superación del platonismo. O, como han dicho muchos pensadores, él volvió, en la metafísica justamente, volvió el platonismo en algo que puede ser útil para pensar adecuadamente en cualquier cultura. Y eso es evidentemente un mérito. Habiendo llegado aquí a las 13:30, aquí, estimado público, si no hay preguntas, comentarios, impugnaciones, aquí suspenderíamos la sesión. Una pregunta, profesor, sobre el ensayo. ¿Es necesario tratar de abarcar como, o sea, podemos enfocarnos en un tema específico? Creo que va por ahí la cosa, ¿no? De Claro, hecho, obviamente se puede, ¿no? Aristóteles mismo, en el primer paso, dice hay que delimitar el fenómeno a estudiar y hay que sacarlo de toda vinculación que pueda distraernos, porque todo fenómeno está ligado a todos los otros del mundo. Pero para estudiar adecuadamente hay simplemente que delimitar el espacio. No significa dejar de lado los otros, pero delimitarlo y volverlo específico. Así se puede estudiar mejor. Y una vez que consigamos analizarlo y examinarlo al fenómeno específicamente, podemos volver, vamos a ver ese paso, podemos volver a incrustarlo, a anexionarlo, a ponerlo en comunicación con los otros. Así que, señor Verdecio, todo estudio específico como primer paso, siempre bienvenido. gracias, profesor. Y es necesario, o sea, por ejemplo, ¿puedo enfocarme solo en Platón o solo en Aristóteles? Claro, ¿O claro. tendría? No, usted Sí, puede ¿no? enfocarse, por ejemplo, solo en el capítulo primero de la metafísica de Aristóteles y nada más, claro. El tema a elegir es absolutamente libre. La única condición que la temática general haya sido tratada aquí, en el marco de este curso, pero después cualquier tema, por más específico que sea, claro, claro, cualquier. Más bien, los mejores trabajos son siempre los específicos, porque es muy difícil en pocas páginas hacer un tratamiento universal como lo ha hecho él en la metafísica. Vamos a ver también los peligros de la metafísica. Vamos a ver, porque Aristóteles mismo se dio cuenta de eso. Vamos a ver esos peligros. Así que trate usted un problema lo más específico que usted quiera y pueda. Ok, muchas gracias por la aclaración. Nada. ¿Alguna otra consulta? Tal vez una crítica, una impugnación, etcétera. Si no es el caso, entonces, estimados oyentes y queridas oyentes, me despido, les deseo un buen fin de semana y nos veríamos el próximo viernes. Que lo pasen muy bien. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego, doctor. Buen luego. viernes. Que todo les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.